La patrulla llegó justo cuando salíamos del colegio. Mi hija corría hacia mí, mochila en la espalda y sonrisa brillante, sin sospechar nada. Y ahí, delante de todos, me esposaron. ¿Es usted Diego Mendoza? Sí. ¿Qué pasa? Está arrestado por fraude empresarial y falsificación de documentos. Mi hija se detuvo. ¿Papá? Yo intenté hablar, pero un agente me empujó contra el capó. Ella gritó, lloró, y yo no pude abrazarla. Horas después, en la celda fría, repasaba mentalmente todo lo que había hecho en los últimos años. Yo no era un santo, pero tampoco era un criminal. Llevaba años construyendo una empresa de logística desde cero, junto a la única persona en la que confiaba como en mí mismo, mi hermano menor, Julián. Él manejaba los contratos, los permisos, los pagos. Yo estaba en la parte operativa. Siempre pensé que era la fórmula perfecta. Hasta que llegaron los abogados. Y los documentos, todos firmados a mi nombre, todos con mi rúbrica falsificada, y todos con la aprobación legal de Julián. Esa noche no dormí. Pensaba en mi hija, en la vergüenza, en la cara de mi madre, en todo lo que había trabajado para darles una vida digna, y en cómo mi propio hermano había cambiado todo por unos billetes. Lo llamé desde la comisaría. Contestó. Diego, ¿qué hiciste? No llames más, Diego. Cada quien tiene que asumir lo que firma. Y colgó. Me senté en el suelo. Temblaba. Pero algo dentro de mí se encendió. No era odio. Era claridad. Me iban a hundir, sí, pero yo no me iba a ir solo. El juicio comenzó 3 semanas después. No tenía ni dinero para un abogado decente. Mi cuenta había sido congelada, mi nombre manchado. El fiscal me miraba como si fuera escoria. Diego Mendoza actuó con total conocimiento, firmó todos los documentos, desvió fondos y dejó que su hermano, sí, su propio hermano, cargara con las consecuencias menores. ¿Cómo? Ahora era él la víctima. Mis manos apretadas, mi mandíbula rígida. Julián estaba ahí, en el estrado, con su cara de mármol y su voz calmada. Yo confiaba en Diego. Yo solo firmaba lo que él me pedía. Mentía sin pestañear. Lo hacía bien. Incluso lloró. Lloró. Y el público en la sala lo miró con compasión. Al salir de la audiencia me crucé con él en el pasillo. Lo enfrenté. Lo miré a los ojos como nunca antes. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Julián? Él me sonrió leve, como si no sintiera el peso de su traición. Siempre fuiste el favorito, Diego. Mamá, papá, tú eras el héroe. Ahora te toca saber lo que se siente ser invisible. Y se fue. Ese día entendí que esto no era solo ambición. Era odio. Odio acumulado, silencioso, frío. De vuelta en la celda, escribí una carta a mi hija. No podía verla, pero quería que supiera la verdad. O al menos que su padre no era el monstruo que todos señalaban. Mi amor, no sé cuánto tiempo estaré lejos, pero no soy culpable, y voy a demostrarlo. Te lo juro con todo mi corazón. La doblé, la guardé bajo el colchón. Era lo único que tenía mío en ese lugar. La noche siguiente, mi compañero de celda, un tipo curtido que todos llamaban el Gordo, me dijo algo que nunca olvidé. «Tu hermano te vendió, ¿verdad?» «Sí». «Entonces, no reces por justicia. Prepárate para construirla tú mismo». Los días en prisión eran largos, los rostros cambiaban, los gritos eran iguales. Pero yo tenía una misión clara: demostrar que no firmé nada. Pedí copias de los documentos que me acusaban. El juez lo permitió. Al fin y al cabo, aún tenía derecho a defensa, aunque fuera una defensa pobre. Mi abogado, uno de oficio, cansado y con poco interés, me dejó claro: mire, si firmó, es culpable. Y no firmé. Entonces, que lo pruebe. Eso pensaba hacer. Conseguí un favor dentro.
un interno que conocía a alguien afuera que podía revisar firmas con software especializado. Le entregué las copias de los documentos. Pasaron días, silencio. Y una tarde, en medio del patio, me llegó una carta. Las firmas fueron alteradas, trazos modificados. La tinta usada no corresponde a una pluma común. Definitivamente no son tuyas. La apreté con fuerza. Temblaba. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Pero había un problema. No era prueba suficiente. El software era informal, el perito no era oficial, y lo que necesitaba ahora era que alguien con poder legal lo validara. Entonces pensé en la única persona fuera que aún podía ayudarme. Mi madre. Le escribí, con rabia, con dolor, con fe. Mamá, Julián me hundió. Sé que cuesta creerlo, pero tengo pruebas. Solo necesito tu ayuda. Por favor. No por mí, por tu nieta. Pasaron 2 semanas. Y luego una visita. La vi cruzar la puerta de cristal. Pequeña, con el cabello más blanco que nunca, los ojos apagados, pero aún con ese brillo de madre que no se rompe con nada. Se sentó frente a mí. ¿Es cierto? Todo. ¿Tienes pruebas? Sí, pero necesito que las lleves a alguien. Guardó silencio, luego bajó la mirada. No puedo creer que Julián te hiciera esto. Y en sus ojos, por fin vi algo que no había sentido desde el arresto. Confianza. Esa noche dormí en paz por primera vez. Pero lo que no sabía es que Julián ya se había enterado. Y no pensaba quedarse cruzado de brazos. El mensaje llegó por medio del abogado. Una nota informal sin remitente claro. Decía: dile a Diego que se calle. Si quiere ver crecer a su hija, que cierre la boca. Me quedé helado. Era la primera vez que la amenaza era directa. Ya no se trataba solo de hundirme. Ahora me querían borrar. Mostré el papel al director del penal. Nada. Sin remitente, sin valor. Mostré la carta a mi abogado. Nada. Sin prueba de orígenes, solo paranoia. Pero yo sabía de dónde venía. Julián estaba nervioso, y eso era buena señal. Mi madre, mientras tanto, no descansaba. Logró contactar con un abogado penalista de renombre. Mostró las copias, los análisis de firmas y consiguió que un perito calificado hiciera una evaluación oficial. El informe fue devastador para la defensa de Julián. Las firmas estaban manipuladas. El perito testificó que habían sido digitalmente creadas y que los archivos originales provenían de un dispositivo registrado a nombre de Julián Mendoza. Cuando Julián recibió la notificación judicial, reaccionó como un animal acorralado. Llamó a mi madre. ¿Qué estás haciendo? Lo correcto. No tienes idea de lo que estás provocando. Lo que provocaste tú fue esto, Julián. Diego no está solo. Y colgó. A los días el penal fue revisado. Encontraron un celular escondido. Y aunque no pudieron rastrear quién lo había usado, encontraron mensajes dirigidos a un contacto. J.M. Era claro, pero no bastaba. Yo solo quería una cosa: ver a mi hija. Habían pasado meses, y por fin una trabajadora social permitió una visita. Cuando la vi entrar, con su vestido rosado y una chaqueta azul, corrí hacia el cristal. Ella me miró en silencio. «Papá, mi amor, ¿es verdad que fuiste tú?» Se me quebró la voz. «No, y estoy luchando para demostrarlo». Ella asintió, y en ese instante supe que nada me iba a detener. Porque cuando un hombre ya perdió todo, lo único que le queda es la verdad y las ganas de recuperarlo todo. Salí al patio esa tarde con una sola idea en la cabeza. Si no podía vencerlo desde adentro, lo iba a exponer desde afuera. Y no hablo de escapar.
Había aprendido algo en prisión. Los secretos más grandes no se ocultan en carpetas, se ocultan en la gente. Julián no hizo esto solo, pensé. Y entonces recordé a alguien, Cristina, la ex secretaria de la empresa. Había trabajado 5 años con nosotros. Sabía de contratos, correos, transferencias. Pero un día, Julián la despidió. Sin aviso, sin carta, solo la echó. Intenté contactarla desde adentro, a través de una carta con mi madre. Le pedí que la buscara, que le contara todo. Pasaron 2 semanas. Y un día, al salir al patio, el guardia me llamó. ¿Tienes visita? Era Cristina. Estaba diferente. Más delgada, el cabello corto, pero los ojos, igual de firmes. Diego, gracias por venir. Te creo. Sentí un nudo en la garganta. Ella continuó. Yo lo vi. Falsificó papeles, abrió cuentas paralelas, incluso firmó pagos con tu nombre a empresas fantasma. Tengo copias, las guardé, por si algún día me pasaba algo. La miré sin palabras. Y ese día parece que llegó para ti. ¿Estás dispuesta a testificar? Si es para ver a ese malnacido caer, sí. Esa noche supe que todo iba a cambiar. Cristina entregó todo al nuevo abogado. Cuentas, correos impresos, firmas adulteradas, nombres de prestanombres, todo. Y cuando el juez revisó las pruebas, firmó una orden, citación directa para Julián y apertura de investigación contra él. Mientras tanto, en prisión, alguien dejó un mensaje rasgado bajo mi almohada. La próxima vez no será un papel. Ese fue el precio de exponer la verdad, pero ya no podía frenar, porque lo que Julián no sabía era que mientras él estaba ocupado protegiendo sus mentiras, yo estaba construyendo mi libertad, pedazo por pedazo. El día que Julián entró al tribunal con uniforme gris y esposas, sentí algo que no había sentido desde que lo vi traicionarme. Justicia. No venganza. No odio. Justicia. Mi madre estaba en la sala, mi hija no. No podía soportar verla ahí. Julián evitaba mi mirada, pero yo lo miraba como quien mira a un edificio que se cae en cámara lenta. Cristina testificó, con voz firme, clara, sin titubear. Presentó documentos, fechas, correos, nombró a personas, bancos, transacciones. Cada palabra era un martillo sobre la defensa de Julián. Mi abogado me susurró, con esto es cuestión de días. Pero no era tan fácil. La defensa de Julián alegaba que ella tenía motivos para mentir, que fue despedida por irregularidades, que buscaba venganza. Entonces el juez hizo algo inesperado. Ordenó revisar las computadoras confiscadas en la empresa. Y ahí lo encontraron. Un documento, archivado con fecha vieja, enviado desde el correo de Julián a una empresa fantasma. Y al final de ese correo, una nota breve. Asegúrate de que la firma sea igual a la de Diego. Silencio. El juez cerró la carpeta, respiró hondo y miró a Julián. Se abre proceso penal contra el señor Julián Mendoza por fraude, falsificación, desvío de fondos y daño económico con agravantes. Yo no sonreí. No celebré. Solo bajé la cabeza. El director del penal vino a verme esa noche. «Felicitaciones, Mendoza». «¿Por qué?» «Porque el fiscal pidió que se revise tu condena. Podrías salir antes de lo esperado». Me senté, miré mis manos y, por primera vez en meses, lloré. No por miedo, no por rabia. Lloré por alivio. Pero esa noche, al mirar el techo de mi celda, pensé en algo que aún no se resolvía. ¿Quién más sabía? ¿Quién más firmó? ¿Y por qué nadie lo detuvo antes? La investigación continuó por semanas. Cada archivo, cada correo, cada transacción revelaba algo nuevo. Julián no actuó solo. Había un contador involucrado, un abogado externo y un socio fantasma con firma legal. Mi abogado me llamó a declarar de nuevo. «Diego, ¿te suena este nombre?». Me mostró un papel.
Ramiro Duarte. Sentí un puñal en el pecho. ¿Cuál? ¿Ramiro? No puede ser. Ramiro era el padrino de mi hija, mi mejor amigo desde la secundaria. Había sido testigo en mi boda, y en los últimos años era quien me ayudaba a entender los estados financieros cuando no podía más. Había confiado en él a ciegas, y ahora descubría que había prestado su firma, su nombre, su silencio. ¿Y qué ganaba él?, pregunté. Un porcentaje. Lo llamaban el inversionista mudo. Nunca aparecía, nunca firmaba contratos, pero recibía depósitos constantes en una cuenta en Panamá. Mi estómago se revolvió. Volví a mi celda con el alma hecha trizas. Había sobrevivido al encierro, a la humillación pública, al abandono, pero esto era distinto. Ramiro había tenido la oportunidad de hablar y eligió callar. Pedí verlo. No sabía si aceptaría, pero lo hizo. Entró a la sala de visitas con lentes oscuros, traje formal y un rostro que no reconocía. Ramiro, Diego, ¿por qué? Bajó la cabeza. No era personal, era dinero, y Julián me juró que tú estabas de acuerdo. Dijo que si algo salía mal, tú cargarías con todo. Lo miré fijamente. ¿Y te pareció justo? Me pareció cómodo. La puerta se abrió. La visita había terminado. No volverás a vernos, Ramiro, ni a mí, ni a mi hija, nunca más. Y salí. Esa noche entendí algo más doloroso que la traición. El verdadero peligro no es quien te apuñala, sino quien te ve sangrar y no hace nada. El día de mi liberación no hubo aplausos, no hubo cámaras, no hubo disculpas del Estado. Solo el sonido metálico de la reja abriéndose y el viento golpeando mi cara por primera vez en 2 años. Mi madre estaba ahí, con los ojos llorosos, y al lado de ella, mi hija. Había crecido. Ya no era esa niña con mochila rosa. Era una adolescente con mirada firme. Me acerqué, dudé, y entonces ella corrió. Me abrazó, fuerte, como si el tiempo se pudiera recuperar con un solo gesto. «¿Vamos a casa, papá?» «Sí, mi amor, vamos». Pero no fuimos a casa. Primero pasamos por el tribunal. Mi abogado me esperaba con una copia del nuevo expediente. Julián, condenado a 18 años. Ramiro en juicio pendiente. La empresa disuelta. Los bienes congelados. Y yo, libre. Pero no igual. Decidí empezar de nuevo. Con lo poco que me quedó, con lo mucho que había aprendido. Abrí un taller, pequeño, limpio, sin lujos, pero con verdad. Cristina se convirtió en mi socia, mi madre en mi contadora, y mi hija en mi mayor motivación. Un día me invitaron a dar una charla a jóvenes emprendedores. Me temblaban las manos. Les hablé de contratos, de confianza, de ambición mal dirigida. Les hablé de traición. Y cerré con esto. No hay peor enemigo que aquel que te conoce de memoria y aún así decide vender tu futuro. Cuídense de los silencios. Cuídense de las sonrisas fáciles. Y nunca, nunca dejen de pelear por su nombre. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esta historia. ¿Alguna vez sentiste que te traicionó alguien que juraba protegerte? Déjame tu historia en los comentarios. Tal vez como yo, necesitas sacarla para empezar a sanar.